Pues muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este cuarto conversatorio sobre la urbanización amazónica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema pues muy controversial, tanto en términos mediáticos como una temática que ha generado mucha investigación académica. Se trata de las ciudades del milenio y el modelo de urbanización que han promovido. A través de los tres primeros conversatorios hemos podido ver cuáles son los ejes de expansión urbana en la Amazonía Norte, la relación entre el lago Agro y su área campesina circundante y el desarrollo de infraestructuras de espacio público en Tena. Hoy llegamos a este cuarto conversatorio del Observatorio para la Urbanización Amazónica y vamos a contar con un amplio elenco de personas que se relacionan con las ciudades del milenio, ya sea a través de habitarlas, de haberlas pues cogobernado o de estudiarlas. Antes de comenzar el conversatorio de hoy, voy a dar la palabra a Gustavo Durán, porque en las próximas fechas tendremos en septiembre el Congreso Ciudades para la Vida en la Amazonía, que se celebrará en Leticia, y ya está abierta la convocatoria. Gustavo, ¿qué puedes contarnos de la convocatoria que se está realizando? Gracias, Manu. No sé si están viendo ahí mi pantalla. Sí, sí la estamos viendo. Ok, sí. No, digamos muy rápidamente porque empezamos un poquito tarde y tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Solamente contarles que hace un año, en noviembre del 2020, desde Flaxo organizamos un seminario internacional sobre violencia extractivista y contestaciones territoriales en la urbanización panamazónica. Y un poco a partir de toda esta experiencia fue que surgió la idea de este observatorio, que dentro de su programación mensual también se propone hacia final del año tener un nuevo encuentro internacional. Y digamos también a partir de esta experiencia que tuvimos en noviembre, desde distintas organizaciones de investigación y organizaciones sociales vinculadas al proceso, al análisis del proceso de urbanización amazónico, em, hemos concebido este nuevo espacio para septiembre. Desde el 27 de septiembre de este año estamos convocando a un nuevo simposio internacional, Ciudades para la Vida en la Amazonía. Pues hay una serie de ejes, como todos los eventos de esta naturaleza, y pues no queríamos dejar pasar más tiempo para que ustedes y en general quienes escuchan este observatorio que ya está en su cuarta edición puedan revisar, y si es de su interés, pues de verdad que nos gustaría mucho que participaran tanto en calidad de expositores como en calidad de auditorio, ¿no? El evento va a ser desarrollado en Leticia, Colombia, ¿cierto? La capital del departamento de Amazonas. eh, y va a tener, por ahora, digamos, si la pandemia no lo permite, va a tener una modalidad híbrida, donde los expositores estaremos en Leticia, en el auditorio del Instituto Sinchi, y el auditorio en general va a estar conectado a través de vía remota. Entonces, pues es una invitación que creo que vale la pena, hace parte de estas discusiones, y por supuesto que nos interesaría mucho que ustedes participen. Así que les voy a dejar el link del Congreso, se los voy a dejar aquí en el chat de este conversatorio. De todas maneras, la información está presente en la página web de la Flaxo Ecuador. Así que muchas gracias por el espacio, Manuel, y te devuelvo la palabra para que puedan comenzar nuestro cuarto conversatorio del Observatorio para la Urbanización Amazónica. Gracias. Muchas gracias a Gustavo Durán, director del Departamento de Estudios Urbanos, de Asuntos Públicos, y agradecer también mucho pues, al ISTEC, PUCE Amazonía y a ICAM, que son parte también de este observatorio y que pues, en las sesiones anteriores han podido presentarnos algunas de las temáticas que vienen trabajando. Recuerden que para este congreso que se está realizando en Leticia en modalidad mixta en septiembre. Las ponencias cierra su plazo de presentación el día 31 de julio, así que esperamos sus participaciones. En el caso de hoy, pues vamos a aterrizar en las ciudades del milenio, esos artefactos que se inauguraron
en 2013 y 2014 y que fueron el emblema de una forma de hacer política en la Amazonía. Para el evento de hoy, como hemos venido haciendo en los conversatorios del Observatorio para la Urbanización Amazónica, tendremos una exposición de una investigación que tiene un formato breve de lanzar algunas ideas generales y de plantear algunos de los retos que están atravesando las temáticas de unos 10-15 minutos. En este caso tendremos 5 personas que nos acompañan como comentaristas, entonces lanzaremos pues 2 rondas de preguntas en las que cada participante tendrá unos 3 minutos para plantear algunas reflexiones y por tanto pues serán alrededor de 2 rondas de unos 15 minutos cada una en total para devolver la palabra al ponente central del evento y que pueda cerrar el evento en términos de propuestas, ¿no? de qué es lo que emana de la conversación. En este caso, para la temática de hoy, las ciudades del milenio, reflexiones y desafíos, contamos con Fernando García como expositor, profesor de Flaxo Ecuador y coordinación de vinculación. Es antropólogo social por la PUCE, hizo estudios en maestrías de antropología social en la Universidad Iberoamericana de México y el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico Social de Buenos Aires. Sus campos de interés son la antropología política, la diversidad cultural y étnica, intercultural, identidad y movimientos sociales y la antropología jurídica. Ha realizado investigaciones en México y Ecuador y ejercido la docencia en universidades de Perú, Bolivia, México y España. Le agradecemos enormemente a Fernando su participación el día de hoy y le doy la palabra para que pueda introducirnos en esta apasionante temática. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes con todos y todos los asistentes a esta reunión del Observatorio de las Ciudades Amazónicas. Quiero agradecer la invitación de Gustavo, colega de Flaxo, Gustavo Durán, y también de Manuel Bayón. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este espacio. Estamos justamente para eso, para discutir, debatir, criticar, diría yo, ¿no? Muchas de las cosas que vamos viendo, haciendo, investigando. Yo me voy a permitir plantear, como decía Manuel al comienzo, durante unos 10 minutos más o menos, algunos relevantes en este tema de las ciudades del milenio, ¿no? Quiero decir también que este proceso, estuvimos cerca de este proceso en el año 2014 y 15 con algunos colegas acá de Flaxo, en las que estuvo justamente Natalia y Angus, acompañándonos en el proceso de investigación, tratando de entender un poco lo que pasaba en este circuito hidrocarburífero que llamamos nosotros, localizado, digamos, desde la Amazonía Norte hasta Esmeraldas, ¿no? Esta fue una investigación que hicimos dentro de Flaxo y que tiene algunos resultados. Dicho esto, me gustaría plantear algunos temas interesantes en este sentido. Un primer tema que yo creo que es definitivamente importante es hacer notar que en el año 2011 se crea el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, creó la empresa pública Ecuador Estratégico, ¿no? Empresa pública estatal Ecuador Estratégico. Lo menciono esto porque después en realidad de 40 años, es decir, desde el año 1972 en que empezó la explotación petrolera en Amazonía, no había habido una instancia gubernamental dedicada a destinar, digamos, una parte de las utilidades de la renta petrolera para proyectos de inversión social, como se llamó en ese momento, ¿no? Y es en realidad casi en 2011, 12, casi yo diría 40 años, donde las provincias que habían salido, de donde habían salido, pues los principales recursos y divisas para el Estado ecuatoriano a través del petróleo, crean este proyecto, este programa, ¿no? Lo señalo esto porque en los años anteriores en realidad no había habido una inversión real en estas provincias amazónicas, ¿no es cierto? Por lo menos Napo, Orellana y Sucumbíos, que están involucrados en el proceso petrolero. Y de alguna manera esta creación del Ecuador Estratégico en realidad estaba dirigido a una reforma que se hizo de la ley de hidrocarburos, en la cual se ordenaba que el 12% de las utilidades se destinen a proyectos de inversión social dentro de las áreas de influencia de las secretarías hidrocarburíferas, ¿no? Este es un elemento interesante, se veía con mucha expectativa en ese momento.
Ya visto un poco la distancia, en realidad Ecuador Estratégico tuvo una vida un poco frustrada y trágica porque se empezó en 2011 y ya para el 2017-18 desapareció, ¿no? Como instancia gubernativa, digamos, dedicada a este factor, ¿no? En ese sentido, era importante, digamos, algunos narrativas que en ese momento se manejaban a partir del gobierno en ese entonces del presidente Correa, ¿no? Hablaban de construir el buen vivir, esta cosa tan trillada que a veces se ha vuelto el suma causa, en comunidades que fueron históricamente olvidadas, y sobre todo se hablaba de dos cosas, ¿no?, que me parecían interesantes. Uno, construir la nueva Amazonía. No sabíamos muy bien qué era la nueva Amazonía, pero bueno, estaba en el discurso. Y otra que parecía que era interesante, que estos recursos que había generado la renta petrolera y que iban a ser manejados a través de Ecuador Estratégico, eran recursos que iban a construir felicidad, ¿no? Como algún rato dijo el presidente Correa, cuando inauguró la ciudad de Milenio en Playas de Cuyabeno, ¿no es cierto?, en el 2013. Sabemos que la realidad histórica es otra, ¿verdad? Ecuador Estratégico invirtió en 11 provincias del país durante el tiempo de su vida, alrededor de 840 millones de dólares en todo esto, en todo lo que significó un conjunto de proyectos vinculados al agua potable, la vivienda, la vialidad, la salud, la educación, etcétera, ¿no? Varias cosas más. Y las ciudades que en realidad en la práctica existen, o por lo menos intentan seguir existiendo en este contexto, son las playas de Cuyabeno, por supuesto, creada en 2013, Pañacocha en el 2014, y la ciudad del Milenio última que se construyó en Dureno, en la zona Aicofán, me parece que se inauguró por el 2016 o 2017, ¿no? Ya se había acabado, me parece, el gobierno de Correa. En realidad, esta propuesta era como muy ambiciosa al comienzo, ¿no? Algún rato se habló de que se iban a construir 200 ciudades del Milenio, ¿no?, en todo el país, no solamente en la Amazonía. Y eso significaba una inversión muy grande, cada una de lo que se pudo saber algún rato, porque también era información poco confidencial, cada una suponía una inversión de 20 millones de dólares, ¿no? Ahora, una cosa que yo quisiera señalar en realidad es que este intento del Estado ecuatoriano por hacer esta inversión social en territorios en los cuales había esta explotación de recursos naturales, de alguna manera estaba unida, digamos, a un elemento que era fundamental, ¿no? Tanto en Playas de Cuyabeno como en Pañacocha y en Dureno se iniciaron, bueno, en Dureno se reinició, pero se iniciaron de manera muy significativa nuevamente actividades petroleras, ¿no? Y fue en eso un poco el tema fundamental para el cual, digamos, estas ciudades del Milenio van a aparecer. Ahora, en ese sentido, esta nueva forma de hacer desarrollo, en realidad, como mucha gente le llama, o mal desarrollo, como les llama Svampa algún rato, estaba unida, digamos, a un espacio digamos, de extractivismo, ¿no? En ningún momento el gobierno anterior del gobierno Correa dejó de hacer extractivismo, ¿no? Ese es un hecho fundamental, importante, ¿no? Y una segunda cosa era una especie de ejercicio de colonialidad de la naturaleza, porque se seguía concibiendo la naturaleza como un espacio subalterno, factible de ser explotado, modificado y devastado, ¿no? En realidad, de alguna manera, seguía siendo lo mismo. Ahora, yo me quisiera centrar tal vez en algunas de las paradojas de la ciudad del Milenio, ¿no? Yo creo que en el fondo de esta propuesta, que fue una propuesta que ustedes habrán visto y los que conocen de cerca la ciudad del Milenio, fue forjada, creada, concebida al interior del Ecuador Estratégico, ¿no? No es que esta era una propuesta de los pueblos indígenas, que algún rato pudieron haber sido consultados, de ninguna manera. Esta fue una propuesta que nació, digamos, de una propuesta estatal no indígena, o hecha por no indígenas, para indígenas, ¿no? Como siempre había pasado mucho, me hacía mía mucho acuerdo a las políticas antiguas del indigenismo, ¿no? En donde el destino de los pueblos indígenas los resolvían las poblaciones no indígenas, es decir, las poblaciones mestizas de ecuatorianos que estaban en el poder, ¿no? Y esto de alguna manera pasó lo mismo con esta propuesta de las ciudades del Milenio. Y a la larga, digamos,
una contradicción o una paradoja, más que contradicción, en sentido de pensar en una nueva versión de un proceso civilizatorio, ¿no? En el fondo, lo que se está pretendiendo decir con esto era que las ciudades, o la propuesta de crear una ciudad o varias ciudades, como se las llama, o ciudades del milenio, era una propuesta que les iba a permitir a los pueblos indígenas pasar de este estado, que en un rato en la historia fueron vistos así, inclusive hasta muy entrado el siglo XX, este estado de salvajes a la civilización. Es decir, este proceso civilizatorio que tenía que ser ejercido desde el Estado ecuatoriano hacia estos pueblos y nacionalidades que viven en la Amazonía, tenía justamente este carácter, ¿no? Primero un carácter civilizatorio, segundo un carácter impositivo. Luego de eso, vino, me parece a mí, otro elemento que me parece fundamental, ¿no? No hay que olvidar que muchas de las ciudades actuales amazónicas, y eso es interesante, el mismo observatorio lo ha visto y ha manejado, entiendo que tanto él como Gustavo lo están verificando en sus proyectos de investigación, muchas de las ciudades amazónicas existentes actualmente están conformadas por poblaciones indígenas, ¿no? Inclusive son ciudades interculturales, digamos, llamémoslo así, y una gran mayoría digamos, la mayoría más sustantiva de las ciudades amazónicas ahora es fundamentalmente, sobre todo en el noroeste, población quichua, ¿no? Que es tal vez la mayoritaria. Esto también cambió, y cambió desde el proceso de reforma agraria y colonización que se inició en los años 60 en el país, y que ha ido avanzando cada vez más, ¿no? Ahora, este carácter de urbanización o de avance de la urbanización en la Amazonía de las ciudades que conocemos tiene un carácter bastante diferente a este otro carácter de las ciudades del milenio, pero que también no se puede dejar de lado, ¿no? Porque de alguna manera el carácter de este modelo de habitar, que de alguna manera se va a implantar en las ciudades del milenio, viene justamente de una lógica que desconocía totalmente los patrones culturales indígenas, del asentamiento, de la vivienda, de la relación con la naturaleza, que es fundamental, ¿no es cierto? Y que de alguna manera quiso imponer, digamos, a partir de un modelo de construcción material, como fueron las casas y todo lo que se hizo, ¿no es cierto? Un elemento que a mí también me parece importante y que va junto con puesta en marcha de las ciudades del milenio, ¿no? Que era una incorporación de esta población indígena a la economía del mercado, ¿no? Ahora, aquí también aparece una gran paradoja, ¿no? Porque una de las cosas que pasan en estas zonas es que se crean las ciudades del milenio, pero no se crean ninguna fuente de ingreso económico estable que permita a esta población, ¿no es cierto?, incorporarse de forma activa a la economía del mercado y a la economía del consumo, ¿no? Hemos visto a través del tiempo cómo, por ejemplo, la categoría del dinero y de la mercancía se ha manejado en la Amazonía, ¿no? Como elemento, por parte de los pueblos indígenas, en realidad, como un elemento más bien de carácter utilitario, no como un elemento activamente incorporado a la vida cotidiana de ellos, ¿no? Entonces, este elemento es interesante porque este era un nuevo intento de incorporar a la población indígena, ¿no es cierto?, a esta economía de mercado y esta economía de consumo, que de alguna manera iba a permitir un elemento que está, me parece, en la base también de esta propuesta, que era el desalojo territorial, ¿no? O el despojo territorial. Este despojo territorial en realidad vino de alguna manera, conjuntamente, de alguna manera, digo yo, de forma, en un estilo de seducción, digamos, ¿no? Para estos pueblos indígenas. Es decir, el tener todas las comodidades de las ciudades, como son, por ejemplo, agua, alcantarillado, internet, cocina, refrigeradora, bueno, todos los instrumentos eléctricos, etcétera. Era como una especie como diría yo, de seducción que en la propuesta de las ciudades del milenio largaron desde ese cuadro estratégico como una forma importante. Sin embargo, ya viendo los casos más concretos, por ejemplo, tanto en playas de Cuyabeno como en Pañacocha, lo que produjo también fue una división interna de las comunidades indígenas, ¿no?
Y esto ya sabíamos y conocíamos desde que se empezó la explotación petrolera y de los recursos estratégicos, ¿no? Inclusive desde antes, desde la época del caucho, etcétera, que fue más dramática, pero igualmente importantes, digamos, ¿no? Entonces, este elemento a mí me parece también interesante porque el desplazamiento del territorio, el despojo del territorio por un lado, y de los recursos que están en el subsuelo del territorio, y por otro lado, las divisiones creadas, digamos, por los relacionadores comunitarios de las empresas petroleras, ¿no es cierto?, crearon una serie de contradicciones dentro de la comunidad, ¿no? En playas de Cuyabeno encontrábamos población indígena y también mestiza, en playas en Pañacocha igual, y tal vez en Dureno tal vez allá sean mayoritariamente solamente icofanes, ¿no? Me parece que es así también. Entonces, en ese sentido, aparece también un elemento que yo creo que es interesante de mirarlo ahora, ¿no? ¿Qué futuro tienen las ciudades del milenio, ¿no? Yo no le he seguido muy de cerca desde el año 2016 a la situación actual de esta ciudad del milenio. Pero muchas de las dificultades que se enfrentaron y que ya empezaron a ser comentadas por los mismos pobladores de estas ciudades, era la necesidad, digamos, la imposibilidad de mantener los servicios por autofinanciamiento, digamos, ¿no? Porque si Petroamazonas se comprometió a pagar todo lo que significaba los servicios básicos durante 5 años, como pasaron en algunas de ellas, luego de eso eran los pobladores, inclusive los municipios locales, los que tenían que hacer este cargo, digamos, del servicio. Eso no ha funcionado. Me parece a mí que ha sido un fracaso, definitivamente. Y otra cosa que rompió fundamentalmente también la ciudad de Milenio es esta práctica cultural tan acentuada en las comunidades indígenas, que es esta combinación que ellos tienen entre los lugares de la chacra, ¿no es cierto?, los lugares de la vivienda y los lugares de casas, recolección y pesca, ¿no? Esto por el modelo de las ciudades de milenio fue totalmente ignorado, más bien fue fracturado, diría yo, desde la perspectiva de la subsistencia. Y lo que provocó fue justamente, ¿no es cierto?, que una pequeña parte, no diría gran parte, de la población de estas comunidades busca empleo en las mismas petroleras, ¿no? Pero como ustedes saben, en el año 2014, es decir, a 2 años de la primera ciudad del milenio creada, o 3 años, vino la crisis de los precios del petróleo y todo esto se fue para abajo, ¿no? Totalmente para abajo. Y este era un elemento clave con el cual era necesario que funcione para que todo el resto también funcione. Entonces, la crisis mundial que vivieron los precios del petróleo y que vivió el Ecuador, por supuesto, no había sido considerada debidamente cuando se largó un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, de ninguna manera se podría pensar que es una propuesta autosostenible o sostenible como tal, en el mediano, en el corto y mediano plazo, inclusive diría yo, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha venido pasando es que gran parte de las viviendas actuales están deshabitadas. La gente comparte, digamos, su casa que viven, donde cultivan y tienen la chacra, etcétera, hacen cacería y pesca con estas habitaciones, ¿no? O este nuevo lugar de habitación. Entonces, en ese sentido, digamos, la ventaja de alguna manera de esta propuesta fue que las ciudades del milenio vinieron acompañados de las escuelas del milenio, ¿no?, que tuvieron cuando se crearon todos ellos. Y esto permitía, pues, que tanto niños y jóvenes puedan formarse, ¿no? Este es un elemento también interesante que se puede notar también en este contexto y que tiene, digamos, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que niños y jóvenes, por lo menos hasta el colegio, no salgan de sus comunidades a las ciudades amazónicas como lo estaban haciendo desde antes, sino que se puedan formar, digamos, en el medio local. Sin embargo, esto tenía una limitación de lo que yo me acuerdo en la ciudad, en la escuela de milenio, de todo el país de Cuyabeno, donde había una gran inestabilidad de profesores, ¿no? Entonces, esto no permitía tener una educación de calidad. Y aunque la infraestructura material era muy significativa, la calidad de la educación era dejaba mucho que desear en realidad. Bueno, todos estos elementos, con esto yo quiero terminar también para poder dar la palabra a los demás colegas, nos han mostrado, digo yo, un proceso bastante frustrante, diría, de una posibilidad que se planteó desde el Estado ecuatoriano respecto a los pueblos indígenas, ¿no?
Yo creo que nunca se pensó en hacer por lo menos una consulta previa, que estaba tan señalada desde antes, ¿no? Y aprobada desde la aprobación del convenio 169 en Ecuador en el año 99, por lo menos para pensar y decir, bueno, ¿será que les conviene, no les conviene, por dónde va? Una de las cosas que se hizo en la tercera ciudad, en Durena, fue incorporar un poco más masivamente a la comunidad en la construcción de las casas y también de materiales de la zona, lo cual no pasó con las otras dos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece a mí que hay una sensación de frustración en la población, donde no se resolvieron gran parte de sus necesidades, y tal vez si algunas necesidades básicas como educación y salud, por ejemplo, fueron atendidas temporalmente, no se pensó tampoco en la sustentabilidad de este tipo de espacios nuevos de la Amazonía, ¿no? Que aparecen, como digo yo, de forma de una manera intrusiva y de alguna manera extraña, digamos, a lo que podría ser o podría haber sido, ¿no es cierto?, alguna otra forma alternativa diferente a una ciudad de milenio como tal. Bueno, agradezco el espacio, yo dejo ahí planteado algunos elementos y estoy pues siguiendo la conversación con los demás colegas. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a Fernando García por la exposición y por poner tantos elementos para considerar la naturaleza y la génesis de las ciudades del milenio, así como la interculturalidad que atraviesa todo este fenómeno de urbanización en la Amazonía con sus múltiples paradojas. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar en el conversatorio. Tenemos por un lado a Iralda Chávez, directora de la Escuela del Milenio Víctor Dávalos de Playas de Cuyabeno y comunera de la primera ciudad del milenio. Ella va a sustituir a Rocío Chávez, que lamentamos que no ha podido estar hoy presente en el evento. También nos va a acompañar Ronnie Noteno, también comunero de Playas de Cuyabeno y parte de la organización de la comuna desde su sector juvenil. En tercer lugar, contamos con Felipe Borman, expresidente de la Junta Parroquial de Playas de Cuyabeno y estudiante de la Maestría de Desarrollo Territorial Rural de Flaxo. Y como investigadores que han tratado la materia, vamos a tener a Angus Lial, doctor por la Universidad de Carolina del Norte e investigador en Flaxo, y a Natalia Valdivieso, maestra en Antropología Social por la Flaxo y candidata a doctora por la Universidad de Manchester. Dado que quienes nos acompañarán van a poner el foco en Playas de Cuyabeno y vamos a entrar en profundidad sobre su situación y sobre sus características, mi primera pregunta es a Natalia, que ha pasado distintas temporadas estudiando Pañacocha y como una persona que ha estudiado en profundidad la cuenca del Napo, querría preguntarle qué ha ocurrido en los últimos años en Pañacocha una vez pues se apartó el foco más mediático e investigativo que se dio después de su inauguración. Gracias, Manu. Buenas tardes con todos. Bueno, aquí donde estoy es noche ya. Y bueno, gracias por esa introducción, Manu. Bueno, yo he estado más o menos en mi investigación última que estoy haciendo para mi doctorado desde julio del 2019, explorando toda la parte de toda la parte ribereña del río Napo, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de visitar un par de veces la ciudad del milenio en Pañacocha y bueno, cuando yo hice ahí la investigación en el 2015 aproximadamente, siempre hacía esta pregunta, ¿no?, a las personas, ¿cómo ven la ciudad del milenio dentro de 5 años o en el futuro, ¿no? Entonces, lamentablemente todas las respuestas que tuve, absolutamente todas, eran desalentadoras. Entonces, ahora 4 años después, al ir allá pude constatar, ¿no?, a qué se refería todo esto. Bueno, que era lo que ya estaba empezando a suceder desde el 2015, ¿no?, que fue cuando yo realicé mi investigación ahí. Y claro, es una ciudad fantasma prácticamente, ¿no? Algo que noté es que la mayoría de los residentes quichuas se habían mudado para sus fincas y bueno, gran parte de las casas que ellos habitaban habían sido alquiladas a mestizos de algunas poblaciones cercanas como Sacha o como Coca, ¿no? Algo que me llamó la atención era la proliferación de tiendas y el aumento de estos pequeños negocios, ¿no? Y de pequeños comedores también.
Entonces, cuando hice investigación allá en el 2015, había creo que apenas una tienda que no era muy surtida y ahora hay como 3 o 4 tiendas en los distintos barrios, porque Pañacocha, estaba segmentado por 2 barrios, lo que mencionaba Fernando, nuestras fronteras interétnicas. Había un barrio donde habitaban los quichuas y el otro barrio donde habitaban los mestizos. Entonces, ahora gran parte de la población que habita la ciudad del Milenio son mestizos. Entonces, claro, su forma de vida es establecer estos pequeños negocios. Entonces, una de los aspectos que me llamó la atención en esta visita, también parece que Fernando no lo mencionó, había un hotel ahí en Pañacocha, sigue habiendo este hotel, fue rehabilitado por la Junta Parroquial este hotel y claro, todo esto, parte del proyecto de la Ciudad del Milenio incluía como estas formas de sustentables, ¿no? De que las personas puedan vivir y que no dependan del petróleo, paradójico. Incluía un centro turístico que nunca fue realizado. Entonces, los comuneros siguen aún debatiendo, los residentes, porque ya no son los comuneros los principales residentes, siguen debatiendo esta cuestión de cómo generar estas fuentes de ingreso a través del turismo comunitario, que es algo que hasta la fecha no ha ocurrido. Entonces, el hotel es parte de esta rehabilitación, ¿no? Con miras hacia el turismo. Tengo entendido que ha habido como un acercamiento de los gobiernos seccionales, especialmente de los gobiernos municipales y del gobierno provincial hacia Pañacocha, justamente en proyectos de turismo que finalmente no se han concretado. Bueno, esta visita que yo hice fue antes de la pandemia, fue en febrero del 2020, entonces quizás había otras expectativas al respecto, ¿no? Bueno, como esta cuestión de la naturaleza, la ciudad del Milenio ha sido tomada por la naturaleza, los jardines que existían ya no existen, bueno, ahora hay árboles silvestres, algunos árboles frutales, pero en su mayoría son árboles silvestres, ¿no? Que como todos sabemos, la selva sigue su curso, entonces no ha habido mantenimiento en las calles, hay muchos huecos, muchos baches, que era algo que ya ocurría desde antes. Tengo entendido en cuanto a la provisión de servicios que los residentes, la luz y el agua continúan con el mismo servicio de antes. La luz venía desde el campo Edén, que es el campo que está al frente en la otra orilla del río. Venía la luz desde ahí, sigue siendo así la provisión de luz, es decir, que ellos todavía no pagan por la luz, que eso era uno de los miedos más frecuentes sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad de esta ciudad, ¿no? Y el agua potable sigue siendo con este sistema de tanques elevados, ¿no? Que era una gestión que ellos mismos hacían a través de motobombas que cuando se dañaban, pues o lo reparaban entre los residentes o lo reparaba en ocasiones la junta parroquial. Entonces, eso es lo que pude observar básicamente en las ciudades del milenio. Eso, no sé si eso responde a tu pregunta, Manu, o quisieras que amplíe un poquito más el tema. Muchas gracias, Natalia. Después vamos a hacer otra ronda más, entonces quizás ahí podemos ampliar y también en función de lo que se vaya comentando de playas podemos ir estableciendo vínculos con Pañacocha. No sé si habrá superado sus problemas de conexión Iralda Chávez desde Playas de Cuyabeno. Angus, a quien agradecemos un montón que nos haya ayudado con la posibilidad de que participen 2 personas desde allá. No sé si le preguntamos también a Iralda si es que acaso nos está escuchando, si es posible que encienda el micro, pero creo que es posible que aún no haya podido conectarse Iralda. Y lo mismo a Ronnie, así que vamos a seguir intentando. Y la segunda pregunta se la voy a hacer a Felipe Borman. Felipe era presidente de la Junta Parroquial en el momento en el que los gobiernos autónomos descentralizados tuvieron que hacerse cargo de sus competencias en el núcleo poblado, en su caso de Playas de Cuyabeno. Y quería preguntarle a Felipe, agradeciéndole mucho también su presencia, ¿qué reto supuso para las competencias de la Junta Parroquial que llegase una ciudad del milenio y cómo pudo gestionarse ese enorme reto? Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Sí, yo justamente entré cuando estaban entregando las comunidades Millenniums a los GADS
y fue difícil. No tuvimos apoyo del municipio. El municipio no aceptó la comunidad de Millennium. Ellos reclamaban que necesitaban los fondos para poder aceptar esa competencia. Y como parroquia, como estuvimos allí dentro de la ciudad, nos tocó tomar cargo y ayudar en lo que podíamos. Lo que sí fue interesante fue que como GAD no se benefició, como GAD parroquial no se benefició de la construcción de la comunidad Millennium. La parroquia se quedó con una casita pequeñita que estaba ahí antes de que se construyera la comunidad de Millennium. Entonces, como institución, nunca fue fortalecido en todo el proceso de la construcción de la comunidad. Y eso para una autoridad que recién entró fue difícil porque tenías una comunidad de Millennium que era mucho mejor que su propia institución. Entonces, por los primeros años tocó más bien enfocarme en la institución y tratar de mejorarlo para poder hacer las gestiones necesarias para la comunidad, mantener la comunidad de Millennium. Ayudábamos en cosas pequeñas, pero como digo, no se podía ayudar en cosas grandes porque como era una ciudad que costaba millones de dólares, se daña una bomba, estamos hablando de una bomba de $5,000, $6,000, no es que son cosas pequeñas. Y la parroquia tenía un presupuesto de 150,000 anuales que no alcanzaba porque había otras comunidades que también habían dentro de la parroquia, no era solo la comunidad de Playas de Cuyabeno. Entonces sí fue difícil, pero por suerte la comunidad también estaba bien organizada y exigía a Petroamazonas que ayudaba en cosas, entonces nosotros más bien facilitábamos a veces el transporte para que los dirigentes puedan salir a reclamar la reparación de cualquier daño o cosas así ahí que pasaba en la comunidad de Milenio. Muchísimas gracias, Felipe, por el testimonio. Angus Lial ha publicado este año sobre el proceso histórico de la conformación y la llegada de la ciudad del milenio a Playas de Cuyabeno. Me preguntaría, Angus, ¿qué perspectivas consideras que tendrían que tenerse en cuenta para analizar la complejidad de este proceso en su perspectiva histórica? Muchas gracias, Manu. Qué bueno retomar este tema. Sí, por el 2015 y 2016 un montón de gente que estaba hablando de las ciudades de milenio, en gran parte en los términos que nos planteaba Correa, lo que significaban las ciudades de milenio, como una gran transformación de comunidades aisladas en la Amazonía, trayéndolas a la modernidad. Y más o menos me parece que muchas de las críticas se plantearon también en esos términos, que desde mi perspectiva no toma en cuenta la historia de la Amazonía Norte lo suficiente. Discrepo con mi amigo Fernando en este sentido. El modelo de las ciudades de milenio no fue un modelo no indígena para los indígenas, sino los habitantes, por lo menos en el caso de Playas, que he pasado estudiando ese caso, lucharon por conseguir y lucharon por mantener este espacio. Sí, las infraestructuras se han dañado, pero lo que más me llama la atención es cómo se han mantenido y expandido. O sea, es realmente impresionante cómo una comunidad sin experiencia con este tipo de infraestructura y sin apoyo han logrado sostener e incluso expandir este asentamiento. Están construyendo nuevas casas, está creciendo la población ahí. Entonces, y además en mis investigaciones en Cuyabeno encontré consensos en otras comunidades, Siona, Secoya, Shuar, Cofán, que ellos también aspiraban a algo parecido a una ciudad de milenio. Entonces mi pregunta de investigación llegó a ser ¿de dónde vienen aspiraciones urbanas en este espacio? Y
para entender esas aspiraciones, me parece que hay que retomar un poco la historia de la región, la historia particular de la región, su inserción en el boom de caucho, cuando ya había, o sea, ya estaba establecido cierto jerarquía social, ¿no? En base a quienes podían consumir bienes occidentales, ¿no? Desde hace más de 100 años, ¿no? Y de ahí a ver la historia de la educación en la región, ¿no? Este modelo de concentrar las poblaciones alrededor de una escuela y un colegio no es nada nuevo en esta región. Los internados han jugado su rol también en la jerarquización étnica en la zona, quienes accedían y quienes no. Quienes se identificaban como civilizados y quienes no, o sea, en ese sentido. Y de ahí a ver la historia de las migraciones urbanas. No es nada nuevo que los jóvenes sobre todo migran a las ciudades de esta zona, que migran a trabajar en las petroleras desde los años 70. Entonces, me parece que mucho del impacto visual de las ciudades del milenio, que generó mucho debate, esos debates se dieron en términos un poco ahistóricos, que no tomaban en cuenta que esta región, o sea, las aspiraciones urbanas no eran nuevas. Las ciudades del milenio no crearon, ¿no?, deseos de futuros urbanos, sino que ya estaban estructurados esos, bueno, yo prefiero decir aspiraciones que deseos, porque siempre pienso en un joven que una vez me dijo, yo deseo quedarme en la finca, pero no puedo aspirar a eso, no es socialmente aceptable, ¿no? Entonces, se proyectaba hacia un futuro urbano, no solo en la ciudad de Milenio, sino Lago Agrio y otros centros urbanos del país. Entonces, sí, eso ha sido mi reto investigando estos espacios. ¿Qué significan estos espacios para los habitantes, ¿no? No para Correa, no para el debate público que se dio en torno a estos espacios, porque tantos habitantes reivindican estos espacios con orgullo, ¿no? Como una conquista, ¿no?, en medio de una historia de subordinación étnica que implicaba varios términos, incluyendo términos espaciales, ¿no? Por eso desde hace generaciones se habla de un adentro de la Amazonía y un afuera, ¿no? Esa división espacial es fundamental en el discurso cotidiano, ¿no? Voy afuera, significa que voy más cerca de los centros urbanos, o estamos adentro, estamos en la Amazonía, ¿no? Entonces, intentar entender qué significa esta estrategia de traer la urbanización a la Amazonía, ¿no? Me parece que es importante entender de dónde vienen históricamente aspiraciones urbanas en la región. Me está llamando mi hija, entonces creo que ya se acabó el tiempo. Gracias, Angus. Y ahí, por lo que nos contaba Felipe de la organización que se ha dado en playas para mantener el lugar, y lo que nos cuenta Natalia de Pañacocha, pues hay disparidades fuertes, ¿no?, que habría que analizar entre unos espacios y otros. Querría preguntarle a Natalia, dado que en la ribera del Napo, pues la inversión en comunidades se hiperconcentró mucho en Pañacocha respecto a otras comunas,
querría preguntarle qué efectos ha generado la construcción de la Ciudad del Milenio, ya no solamente en Panacocha, sino también en el resto de comunas de la Ribera. ¿Cómo ha sido leída esa inversión y cómo ha transformado pues, también la relación con el Estado, los imaginarios que se han configurado alrededor de la construcción de esta Ciudad del Milenio? Bueno, aquí creo que habría que hacer una reflexión importante y es como considerar estos proyectos, tal como veo lo que mencionó Angus, ¿no? Estas disparidades que hay entre ambos, pero es necesario considerarlos como en un sistema, como una especie de ensamblaje en el contexto, tanto histórico como espacial, ¿no? De cómo están estas comunidades del milenio en las riberas de ambos ríos, tanto del Aguarico como del Napo, y en las comunidades ribereñas sobre todo, y los enclaves extractivistas que están situados en estas riberas. Pero también habría que poner en este sistema a las instituciones que han jugado un papel, al Estado, algunas instituciones que ya han desaparecido como Ecuador Estratégico y Petroamazonas básicamente, y también los gobiernos seccionales que en el caso de Pañacocha quedaron excluidos, ¿no? Tampoco hubo una consulta a los gobiernos seccionales acerca de la Ciudad del Milenio y esto tenía que ver por cuestiones de partidos políticos, ¿no? Que no eran afines a Correa en ese tiempo. Entonces, es como, hay que tener en cuenta como todo este entramado. Voy a hablar particularmente aquí de una comuna que es la que está justo al frente de Pañacocha, que es la comuna del Edén, en donde está localizado el campo Edén Yuturi, que actualmente es uno de los campos más productivos, ¿no? del país. Y cómo estos prevalecen estos imaginarios y narrativas acerca de la ciudad del milenio de Pañacocha que debía construirse en Edén, por ejemplo. Es una narrativa que aparece muchísimo. Claro, la lógica atrás de ello es que Pañacocha, el sector de Pañacocha no tiene tanto petróleo o no produce tanto petróleo como lo hace Edén. Que es uno de los campos, como decía, más productivos de la Amazonía Norte. Entonces, hay esta narrativa, ¿no? Que fue una equivocación del gobierno de Correa el haber situado la ciudad del milenio en Pañacocha pensando que esa población era Edén, y aparte que ese lado de la ribera pertenecía a Orellana, pero en realidad Pañacocha pertenece a Sucumbíos, ¿no? Les divide el río Napo a Sucumbíos y a Orellana, Edén está en Orellana, entonces claro, las tres ciudades del milenio terminan estando en Sucumbíos. Entonces, existe esta idea de la ciudad del milenio de Pañacocha como un punto de referencia, ¿no? No solo de estas formas de compensación por las actividades extractivas, sino también como esta noción de, claro, el gobierno y las empresas petroleras sí pueden construir este tipo de proyectos, es lo que dicen en Edén sobre todo, ¿no? Actualmente, esta comunidad del Edén y otras aledañas están en el proceso bueno, ahorita están en un paro de hecho, como parte de una de las exigencias es justamente que se cumplan como cláusulas que quedaron pendientes del convenio anterior, que tenían ellos un convenio con Oxy que finalizó en 2019. Y parte ahora de las nuevas peticiones para firmar un nuevo convenio con Petroecuador es justamente una de las primeras cláusulas es esta, la provisión de viviendas de 10x12, lo mencionan ellos, tal como lo hicieron en Pañacocha, porque ahora sí es el turno de ellos, ¿no? Después de todo este tiempo que han estado extrayendo petróleo de su territorio. Y claro, ellos proponen no que sea un enclave como lo es Pañacocha, sino que esta idea que también había, creo que en Dureno, de hacer cada casa en las fincas de los comuneros, ¿no? Entonces ellos usan dos tipos de argumentos en esto, bueno, que sí es posible hacerlo porque ya se lo hizo en Pañacocha y que estas casas no sean como este modelo occidental, se podría decir, como el de Pañacocha, con ese tipo de materiales, sino con materiales del propio ambiente, ¿no? Pensando como en la sostenibilidad, que lo puedan reparar, por ejemplo. Y además esto sería, usan también el argumento que esto sería una forma para detener la tala de madera, para construir sus casas, ¿no? Y para renovar sus casas. Entonces piden que sea como una casa de madera, pero que a su vez sea más durable, ¿no? Y que esto impida que tengan que estar reconstruyendo y renovando sus casas continuamente. Entonces hay todavía como este ideal de la ciudad del milenio de Pañacocha, como este proyecto, ¿no?
de alguna manera idealizado, porque no se toma en cuenta como todos estos conflictos interétnicos y territoriales que subyacen. Y eso es también una parte de lo que sucede en Pañacocha, por ejemplo, esta territorialidad fraccionada que existe hasta el momento, ¿no? En la comunidad no ha podido, no tiene escrituras de su territorio, no han podido solucionar el problema territorial. Entonces, es como una serie de cosas que se cimentan en esta territorialidad fraccionada y es algo que también se debería considerar en este tipo de proyectos. Muchas gracias, Natalia, por acercarnos al NAPO. Querría preguntar a Felipe Borman, que además de presidente de la Junta Parroquial de Playas de Cuyabeno, es comunero de Sábalo, la comunidad Cofán que está aguas abajo en el río Guarico. Querría preguntarle cómo terminó insertándose la ciudad del milenio, Playas de Cuyabeno, en la arquitectura del Estado, es decir, si logró finalmente ser aceptada por el GAD cantonal o en qué estado está actualmente esa relación entre los GADs y la ciudad del milenio. Y también, pues, para hacer un diálogo con lo que nos comenta Natalia, qué efectos ha tenido para otras comunidades de alrededor, es decir, qué tipo de modificación en las demandas que hay en el caso, por ejemplo, de Sábalo hacia el Estado, si ha cambiado las prioridades o han seguido un curso similar al que seguían previamente. Bueno, en el tema del municipio, realmente, como sabemos, todas las instituciones que crearon las comunidades Millennium se desaparecieron y obviamente ahora con los cambios del gobierno ya les tocó aceptar y ya les tocó tomar las competencias de las comunidades Millennium a los municipios. Entonces sí están ayudando con lo que pueden, pero tienen el mismo problema que tuvimos como parroquia, ¿no? Que no están equipados para mantener una comunidad de 14 millones de dólares, ¿no? Bueno, creo que la comunidad de Playas al último gastaron más de 40 millones de dólares. Entonces sigue siendo un problema, pero sí hay el apoyo político desde las diferentes instituciones hasta de la prefectura. En cuestión de cómo lo percibieron las otras comunidades, bueno, allí las otras comunidades siempre, si vas a una comunidad, lo primerito que ves son los coliseos, ¿no? Bueno, básicamente es algo que saben que los municipios o las prefecturas pueden dar. Entonces, si nuestra comunidad vecina pidió un coliseo, entonces nosotros también queremos. Sabemos que nos pueden dar, entonces hacen la gestión. También las casas talleres, los casas comedores. Pide una comunidad, hay una autoridad que busca la manera de dar un casa taller, ven que sí es algo posible, comienzan a pedir. Los guarañas también tuvieron allí, vieron que la prefectura puede regalar guarañas a las familias, entonces pidieron a los municipios, a las parroquias que también den guarañas. Entonces ahora es lo mismo con las comunidades de milenio, que ven que el gobierno o, bueno, digamos, las petroleras pueden dar las comunidades de milenio. Entonces, si ven a una petrolera que quieren entrar a sus territorios, dicen, ven, tienen que darnos una comunidad de milenio. Y más bien a veces esperan que llegue la petrolera para poder pedir eso. Entonces, es algo que, por ejemplo, mi comunidad está ansioso para que lleguen las petroleras para que puedan pedir eso, sin pensar, obviamente, en las consecuencias que trae las comunidades Millennium. Pero, por otro lado, ¿de qué otra manera vas a poder sacar un proyecto de millones de dólares para una comunidad pequeña en la Amazonía que nunca va a recibir ese tipo de proyecto o ese tipo de cantidad de dinero a la comunidad? Entonces, por ese lado, no hay cómo criticarlas, ¿no? Porque si es la manera de traer tantos recursos a la comunidad, entonces toca ir por allí. Muchas gracias, Felipe. Y querría, en relación a este hilo que nos lanza Felipe, querría preguntarle a Angus esa diferencia tan fuerte respecto a que Pañacocha está pues, cayendo cada vez más en estar deshabitada, pero sin embargo Playas de Cuyabeno, nos contaba Angus, cómo pues, ha logrado organizarse para mantener y expandir incluso la ciudad. Es una lástima que no puedan, por los problemas de conexión, contarnos Iralda o Ronnie, pero
pero sí me gustaría mucho si nos puedes dar, Angus, el relato de cómo ha sido esa organización y qué retos atraviesa actualmente la ciudad del milenio. Ya, sí, creo que es importante destacar las diferencias entre Pañacocha y playas, que también para mí lo pienso en términos históricos, ¿no? Que Playas de Cuyabeno se formó como comunidad entre familias que ya habían trabajado juntas con los mismos caucheros desde fines del siglo XIX. Ya se conocían bastante bien. Habían ido a Putumayo y en los inicios de los, bueno, en 63 por ahí, empiezan a formar una comunidad en donde está Playas de Cuyabeno ahora para construir una escuela y conseguir que los capuchinos manden un profesor. Y de ahí empiezan, o sea, 50 años de organización, de movilizarse en comisiones a Rocafuerte para reclamar un profesor, porque los profesores siempre se iban. O sea, ya hay una larga historia de organización y también de prácticas de posicionarse y reclamar al Estado. Bueno, antes eran los capuchinos, ahora el Estado. Entonces, sí, esa organización sigue muy fuerte, es una fuente de mucho orgullo en la comunidad que ellos, pese a todos los problemas, obviamente el municipio no quiere invertir un montón de dinero en una población tan pequeña, no tiene sentido en términos electorales, ¿no? Pero pese a ese relativo abandono, mantienen la ciudad. Se organizan por barrio, mingas, y de ahí tienen mingas mensuales, unos 3 días de minga para mantener la ciudad. Y ciertos miembros de la comunidad se han especializado en temas de bombas, en temas de electricidad, en temas de, ¿no? Que es interesante ver cómo se han organizado. Solo quería mencionar también el tema, me parece muy interesante, el tema del diseño de las casas. También en playas ofrecieron en fincas, la gente dice, no, queremos un diseño tal como tienen los petroleros. ¿Por qué sería diferente? O sea, el mismo diseño reclamaban lo que tenían los mismos petroleros. Desde una posición de desconfianza, ¿no? Histórica, que los blancos mestizos engañaban a mis papás, a mis abuelos, a trabajar buscando caucho durante años a cambio de un poco de ropa. Les engañaron, es un poco una forma de procesar esa historia. Entonces, ¿cómo enfrentamos al nuevo patrón y logramos cierta igualdad histórica con ese patrón, ¿no? ¿Cómo logramos cierto reconocimiento, ¿no? Asegurando que no nos vayan a engañar como les engañaron a nuestros papás y abuelos. Queremos lo mismo que tienen ustedes. Entonces, hicieron como una encuesta en playas y tenían varios diseños de casas y el diseño que ganó era el más parecido a un campamento petrolero. Pues muchas gracias, Angus, Natalia y Felipe por sus comentarios y por esta pues, actualización de lo que está ahora aconteciendo y de perspectivas
alrededor de sus investigaciones, también de sus trabajos en la junta parroquial o como comunero en el caso de Felipe de Sábalo. Le regreso la palabra, como hacemos en estos conversatorios, al ponente principal, pues para que pueda retroalimentar los comentarios, también para comentarnos pues cuáles serían algunos de los retos investigativos alrededor de las ciudades del milenio y qué retos podrían observarse en estos espacios y en el desarrollo territorial que se está dando en la Amazonía alrededor pues, de la interculturalidad, de ese diálogo que se da entre las expectativas de las comunidades en entornos extractivos y la actuación del Estado. Gracias, Manu. A ver, algunas reflexiones respecto de lo que han comentado Angus, Felipe y Natalia. Yo creo que en realidad en los dos casos, por lo menos que se miran, qué pena que no tenemos mucha referencia de lo de Dureno, ¿no? Porque es también una interesante experiencia, me parece. En la tesis de un estudiante de Flaxo que estuvo haciendo un trabajo investigativo ahí, justamente ahí cuando se construía la ciudad del milenio. Pero yo lo que miro es que las historias locales son fundamentales en la consideración de un planteamiento de cualquier tipo social, cultural, económico que se pueda hacer, ¿no? Y cuando Angus habla, por ejemplo, de esta larga experiencia de Playas de Cuyabeno, de colaboración, de apoyo, de la relación indígena mestiza que es muy interesante ahí, etcétera, etcétera, se mira un poco la importancia de esto, ¿no? En el caso de Playas de Cuyabeno no es que no se haya considerado eso, pero me parece que hay una serie de temas que no están cerrados. El caso que comentaba Natalia de la tierra y la posición de la tierra y el territorio, ¿no? Ese sigue siendo un hecho fundamental. Y evidentemente una de las cosas que se veía en el 2014 y 15 de parte justamente de la comuna Edén Yuturi que está ahorita en conflicto, era ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no a nosotros? Y con absoluta legitimidad, ¿no es cierto? Todos creo que tenemos. Sin embargo, yo miro que las aspiraciones, ¿no es cierto?, estas que estamos viendo a nivel de lo que sería el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, de las comunidades de la Amazonía, lo que decía Angus, dentro de la Amazonía y fuera de la Amazonía, digamos, marcando un poco el espacio más urbano y el no urbano, me parece que la importancia que tienen los referentes urbanos siguen siendo importantes, ¿no? O sea, cuando Angus habla de que hicieron este concurso y ganó el modelo del campamento petrolero, de la casa del campamento petrolero, en realidad sigue siendo un referente de fuera, ¿no? Yo no digo que no tenga que ser de adentro, pero que tenga que ser de adentro, pero de fuera, o sea, siempre se ve y se mira hacia afuera. Y en la medida de que Angus decía que nosotros queremos ser como los que como los otros, los petroleros, los cocheros, los que sean ahora, ese pasa a ser un elemento interesante desde el punto de vista de la natura material como tal, ¿no? Yo no encuentro una explicación diferente. Habría que pensar qué pasa con el resto de las prácticas culturales, ¿no? Eso me parece a mí que es interesante. Si se cambia o no se cambia la infraestructura, la vivienda y el asentamiento, ¿qué pasa con el resto de las prácticas culturales, ¿no? La lengua, las creencias, las prácticas chamánicas, etcétera, etcétera, que son tan importantes en los pueblos amazónicos. Y hacer un poco como de equilibrio en eso, ¿no? Entonces, ahí miro yo, por ejemplo, un campo muy interesante de trabajo que podría ser una perspectiva esta de mirar este otro contrapunto del asunto. O sea, cómo esta propuesta civilizatoria, decía yo al comienzo, ha afectado prácticas culturales que son definitivamente fundamentales en identidades de estos pueblos, ¿no? Porque yo creo que los pueblos amazónicos indígenas no han rechazado es su propia identidad y la han mantenido y la han transformado, por supuesto. Y me parecería un campo muy interesante de mirar eso hacia adelante, ¿no? Y pueden no pensar, digamos, en un modelo que se genere un poco desde ellos mismos, ¿no? Desde esta perspectiva.
Ahora, claro, el gran tema de discusión ahí es con qué recursos, ¿no? ¿Dónde está el dinero para hacer eso? Que es fundamental, o sea, cualquier intento, lo que dice Felipe, ¿no? O sea, como un proyecto como el de País de Cuyabeno no puede ser tenido en cuenta por el municipio de la Junta Parroquial porque le supera y le rebasa con largo, digamos, con los poquísimos recursos que reciben esas instancias de gobiernos locales, ¿no? Y eso también es una cosa que sale ahí como importante, digamos. ¿Por qué no los municipios pequeños, amazónicos, no tienen la posibilidad de recibir inversiones igualmente que otro tipo de municipios en el país? Ahí me parece que podrían ser como cosas interesantes que se podrían ver. Y respecto al tema de los efectos en las comunidades, ¿no? Evidentemente estos proyectos tienen un efecto de resonancia muy fuerte, ¿no? Porque, como decía Felipe, ¿quién va a invertir 20 millones de dólares en una comunidad de 80 familias? ¿No es cierto? Más o menos es así. Pero sí, tiene un efecto de resonancia que yo creo que sí se podría, digamos, se podría contrastar, digamos, de alguna manera. ¿De qué manera, no es cierto, una propuesta de este tipo pudiera haber sido potencialmente mucho más interesante si hubiera incorporado tal vez algunos de estos elementos que yo señalo? Eso, Manu, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por esos temas que quedan para el futuro. Pues vamos a seguir investigando toda esta cuestión de la urbanización amazónica. Nos parece un tema que seguir desarrollando y estos debates pues alimentan mucho esa discusión para poner encima de la mesa pues cuáles son algunos de los principales retos en términos espaciales, en términos de política pública y en términos de abordar un fenómeno que está produciéndose de manera efectiva. Nuestros conversatorios del Observatorio de la Urbanización Amazónica son así, pues un formato más breve donde primamos que se den diálogos cortos en el último viernes de cada mes, en esta hora de tarde que tiene tantos altibajos alrededor de la pandemia, gracias a Felipe, a Angus, a Natalia, a Fernando, a Gustavo, a Lola, que se han conectado pues, desde distintos lugares. En los próximos meses vamos a tener pues, referencias a la arquitectura amazónica, conversatorios sobre las desigualdades de género en la región, sobre la forma en la que se está urbanizando el sur de la Amazonía. Y les pedimos que estén pues, muy atentas, muy atentos a las agendas que vamos publicando y les agradecemos pues, un montón su presencia, lo que nos aportan para estas discusiones y esperamos pues, seguirnos encontrando para profundizar en estas temáticas y reactualizar aquellas que en algún momento fueron muy debatidas y que han quedado un poco en el olvido, como es el caso de las ciudades del milenio. Así que les agradecemos mucho este espacio y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto y muchas gracias.